Aquí estoy. Bienvenidos sean todos ustedes. Anoche estuvo conmigo en una entrevista, charla y discusión Duilio Davino, el director deportivo de selecciones nacionales de la Federación Mexicana de Fútbol. Y de acuerdo a lo que nos dice, el cómo lo dice, el cómo muestra sus expresiones cuando dice, cuando yo le pregunto, el panorama no es nada alentador para la selección mexicana de fútbol. Él dice que por supuesto... ¡Familia! Dionisio Roberto Estrada Valencia, Sergio Alejandro Deep Walter, bienvenidos sean todos ustedes. Y está Rafa Ramos a la distancia con nosotros. ¿En serio? Sí, sí, sí. Nos hizo el honor. Fue a operar la rodilla, de acuerdo a los galos. Él va al Mundial, va a jugar también, güey. Y parece que va a jugar Rafa Ramos. ¿Iba a alcanzar a estar listo? Sí, parece. Sí, sí, sí. No sé si lo escuchan ahí gimiendo, quejándose sobre Está acomodándose la fuerte. rodilla. Se está acomodando la rodilla. Lo van a escuchar todo el show. Nos ha tocado, ¿no? Ya nos ha tocado. Hace ruido, Rafa. Hace ruido. Rafa, bienvenido. Buenas tardes, qué bueno que estás con nosotros. Al menos así lo pienso yo, Dionisio, no sé si tú. No, también, por también, supuesto, también. que nos haga el favor. También, también. Ah, Rafa, ¿fue la rodilla o fue el lipo? Que te vemos más delgado. No, yo creo que lo uno es consecuencia de lo otro, fue la rodilla. A uno le dicen, no te preocupes, ese mismo día de la operación sales caminando. Lo que no le platican es el vía crucis que viene después entre rehabilitación, dolor, opioides. Si de repente encuentran que digo alguna tarugada, más taruga de las tarugadas que digo, agréguenselo, atáñenselo todo a los opioides, porque de verdad claro, sí, claro. es complicadito. Bueno, supongo que te dieron fentanilo. Pero bueno, legalmente, aquí andamos. como lo hacen los hospitales, porque al final es un analgésico. No llegamos a tanto. Aunque no era tan Todavía no doloroso. llegamos a tanto. No era tan doloroso. Bueno, señoras y señores, ayer vino Duilio Davino aquí, el director de selecciones nacionales, estuvo con un servidor, platicamos, discutimos, lo entrevistamos, charlamos. Vamos a escuchar una serie de 6 fragmentos y vamos a reaccionar ante ello. Escuchemos lo que dijo el primer fragmento. Escuche usted. Sobre Ochoa habla en esta ocasión. Memo ya tiene 40 años. El otro día se metió un gol con las piernas él solito. Ya se traga goles olímpicos. ¿Tú no le cuestionas eso nada? Mira, yo entiendo la polémica que puede, porque aparte es lo que hablamos, ¿no? La tele también a veces es un show y es la polémica y esto. Pero criticar a Memo. Pero Memo ya no está bien. ¿Pero quién dice? ¿Cómo que los hechos? Pero esto es Velo en acierto y Chipre. error. Lleva muchos errores, sí, hermano. Pero, y si Javier decide llevarlo, o sea, Memo también tiene cosas que no te dan otros. En Chipre, ya comiéndose goles olímpicos, hermano. Se ve fácil, pero no es fácil, Álvaro. No es fácil. A mí, Memo, o sea, la trayectoria que ha tenido y que sigue teniendo, la verdad, es para aplaudirse. Te he dado hechos. Criticar lo que es Memo me parece a mí una tontería, perdón. Sergio Dip, ¿es incuestionable entonces Guillermo Ochoa? ¿Es incriticable? Ok. No fue convocado al último partido de su club en Chipre. No fue convocado. Que se dice que porque pidió permiso Por para eso llegó regresar temprano a la concentración. para venir antes. Ok. Pero el hecho es que no fue convocado. Si pidió permiso o no, no sabemos. El hecho es que no lo convocaron. Si fuera tan importante para su club, el club le dice, ¿a dónde vas? Pero, pues, te ¿cómo? necesito jugando en la liga. Pero si, Es que le, eso voy. si le anda metiendo A goles eso al club, voy. pues Aunque mejor le hayan vete. dado el permiso, el club dice, oye, no, este cuate es mejor que el otro es portero, indiscutible. no lo dejamos Es mi ir. figura. Sí, no lo dejas ese ir. es mi O punto. por lo menos nos da más seguridad que el otro portero. Entonces, no lo dejas ir. Entonces, Es ahí donde está el asunto. En Chipre no es titular indiscutible, es un no. hecho. Y no lo convocaron para su último Mira, partido. estuvo en banca en Nations League, en Copa Oro, también estuvo en banca, ¿eh? Y Malagón el titular. ¿Sabes qué pasa cuando él te dice, Duilio Davino, es que Memo Ochoa tiene cosas o te da cosas que no te dan otros? No, el problema es ese.
Ya no las da. No, que ellos siguen creyendo que las Claro. da. Pero ya no las da como antes, esa es la verdad. Entonces, no es porque no sea un portero en su momento haya sido capaz. No, es que en mundiales ha brillado. Sí, pero nada te garantiza que vaya a volver a brillar 4 años después. Es que la tajada del 2014 han pasado 12 años. 12. Es que el 2018 han pasado ya 8 años. O sea, el tema va por ahí, que ellos creen que da lo que otros no te dan. Pero la cosa es, ¿realmente lo da? Ahí es donde ya no corre. En lo que sí aporta más que el Tala, Acevedo y los que lleguen, Ajá. puedan ir, Bueno, en la América es Patrocinios. en el negocio. En patrocinios. Con en las patrocinios. marcas, en el marketing, Eso con es la indiscutible. publicidad, con los comerciales. En eso, y vaya que le interesa a selecciones nacionales, en eso sí aporta más. Rafa. que los Está todo vendido también. para Rafa, ellos, ¿no? es incuestionable Guillermo Ochoa. Va a vivir, Sí. va a tener crédito todavía desde la tajada del 2014. A ver, a mí me da gusto la forma en la que responde Davino, porque lo único que hace es Dar carnita. prácticamente ratificar lo que les había comentado aquí hace unos 15 días. En el entorno de Rafa Márquez ya se sabe que el portero titular de México ante Sudáfrica es precisamente Guillermo Ochoa. Ahora, de repente, no puede ser intocable Guillermo Ochoa, no puede ser intocable nadie que es evidente que no es por su gusto, ni por descuido, ni por actos de indisciplina, sino por ley de vida que entra en una etapa de decrepitud atlética como la que está viviendo Guillermo Ochoa. Ahora, si Guillermo Ochoa a los 41 años todavía te puede dar por encima de lo que el resto de los porteros mexicanos te da, el problema no es necesariamente de Guillermo Ochoa, el problema es absolutamente de la incapacidad de Duilio Davino y todos los federativos para poder preparar los jugadores de relevo. Ahora, queda claro que las respuestas de Duilio Davino está haciendo algo, porque en ningún momento duda, es decir, llega a considerar tonta tu pregunta o tu interrogatorio por el hecho de que él dice que tiene, o sea, si para Es una él, opinión, Duilio no una Davino, descalificación ante la falta de argumentos. Sí, claro, pero Duilio Davino lo que puede hacer es montarle un museo a Guillermo Ochoa. Es lo que hemos platicado de tantos, de Chicharito en su momento. Sí, tiene un recorrido fantástico. Pues móntale un museo, pero Claro. no permitas montar un mausoleo precisamente en la cancha del Estadio Azteca en el partido inaugural. ¿Sabes qué me sorprende? A ver, los que nos dedicamos a este negocio y somos rudos, haciendo la metáfora de los luchadores de la lucha libre, los que somos rudos, los que somos malvados, maquiavélicos como Rafael Ramos, Perversos. Dionisio Estrada, Sergio Dip, un servidor, los que somos perversos, vemos las cosas de manera minuciosa. Y entonces yo le decía detalles, hechos y cosas particulares a Duilio, que me doy cuenta que la gente de fútbol ni se recuerda, ni las tiene presentes o ya las olvidó. Y solo se quedan como con percepciones. O les conviene olvidarlas. O les conviene olvidarlas. Memoria o callarlas. selectiva. O hacer como que no se acuerdan. Memoria selectiva. Memoria selectiva. Memoria selectiva. Bueno, ¿Cómo siguiente. qué? ¿Qué sentiste ayer de Duilio en ese sentido? A ver. Cuando le decía, y el tal a Raquel, el error contra Querétaro, el error en el tiro libre contra Mazatlán, la entrega de balón contra Atlas, el error que no cuesta gol contra Bolivia, el año pasado los 2 errores contra América en Conca Champions. O sea, nosotros los malévolos y los rudos, que somos manipuladores, tendenciosos, narcisistas, egoístas, vanidosos. ¿Qué más podemos agregarle, Rafa, Dionisio? Diabólicos. Sí. Pero ¿sabes qué? Sucios, perversos. Pero ¿tú crees que él como director de selecciones nacionales y el cuerpo técnico no los tienen bien apuntados esos errores? Sí, sí los tienen, pero prefieren no hablarlo, prefieren callarse, prefieren no decir nada. Pero claro que los tienen. No, porque luego los escucha repetir las No, mismas porque cosas. ¿sabes qué es? Porque Sí. si no, no estarían siendo 100% profesionales. Es parte de la preparación. Tener Ahora, seamos escaneado realistas, todo ese ¿eh? tipo Aguirre de dijo que no veía los partidos de Quiñones. Sí, pero no le interesaba, pero del tal así. Y si te comete errores en la selección, pues sabes cuáles son los errores que te ha cometido. O sea, que no se acordaba del error contra Ecuador. ¿Qué, Rafa? Dinos. A ver, seamos realistas. Vamos planteando un escenario. Ustedes conocen al Vasco, yo conozco al Vasco mejor que ustedes porque desde la época de jugador he tenido trato cercano con él. Pero conociendo al Vasco hasta donde ustedes lo conocen por su personalidad, ¿ustedes creen que si llega Duilio Davino y le dice a Javier Aguirre, oye Javier Aguirre, no estoy de acuerdo con lo de Memo, o podemos platicar sobre el tema Memo Ochoa?
¿Cómo creen que le va a No, lo dijo ayer el propio Duilio. Ay, mano, ya vete a dormir. Lo dijo ayer el propio No lo va a Duilio, que pelar. No lo va a pelar. que no iba a rebasar ese límite y seguramente el Vasco tampoco lo iba a pelar. En el mejor de los casos lo va a escuchar, pero no le va a importar su opinión. Sí. Al que escuchas, la voz que le calienta la oreja es la de Paul Lorente, el PF. El preparador físico. Esa es la mano que mece la cuna. Ponme la siguiente sobre el Tala Rangeles, ¿verdad? Bueno, ponme la siguiente. Escuchemos qué es lo que dice el Vasco Aguirre. Duilio Davino. Y Tala, pues, tiene también grandes condiciones y competirán. Lástima que Mala no llegará, pero competirá con los que Javier diga que pueden estar. El Tala da un rebote contra Querétaro, gol. Le entrega un balón al Atlas de pase. Pero Álvaro, lo mismo con Bolivia hizo. Tiro libre contra Mazatlán, no se mueve. El América le pasó encima el año pasado en Conca Champions con 2 errores de él. El Tala, en serio, es portero de selección para ti, Duilio. Y lo ha hecho bien. ¿Lo ha hecho bien? Sí, claro. Comete el penal contra Ecuador, hermano. Sí, bueno, acierto y error, Álvaro. Pero son demasiados. En esa última ya no dijo nada, Duilio, ya dijo, pues sí, es o los ocultas, dices tú, Dionisio. Yo creo que no se recuerdan de ellos. Yo creo que, no me imagino a Duilio Davino como haciendo apuntes, al Vasco haciendo apuntes. No, pero el cuerpo técnico sí. El cuerpo técnico sí. Claro. Y en el papel el técnico tendría que hacerlo también. No, sí, pero y si de pronto el técnico no lo hace, el cuerpo técnico sí, junta de técnica todas las semanas, mira, en este partido el Tala, fíjate, le fue así. Claro que lo dicen, claro que hacen un diagnóstico y un análisis de la participación de cada jugador. Sí, pero al final, acierte o no el Tala, acierte o no Ochoa, acierte o no Malagón cuando estaba sano, ya todo parecía indicar que Ochoa iba a atajar el 11. Sí, pero ¿por qué todo hacía indicar? Si fue el suplente en la Nations League, fue el suplente de la Copa Oro. Hace un año, sí. hace un año. Pero este año, con Malagón, que había sido el titular en los títulos, siendo suplente del Tala, las fotos y videos que se filtraron, que hasta Ochoa reposteó grabando comerciales con el nuevo uniforme en el centro de alto rendimiento. Pero eso no indicaba que fuera a ser titular, sino que iba a ser la figura comercial. Pero que iba a ser llevado primero. Pero yo sí lo llevo al siguiente. Cuando hablas tú de hace un año, hace un año probablemente sí, Malagón era el titular y Tala estaba en segundo lugar y a Ochoa le iban a llevar para que estuviera en 6 mundiales. El problema es cómo se fue bajando el nivel de Malagón. Pero ¿en qué momento perdió en selección si fue el campeón de Nations League? Pero al final de cuentas te llevan a una selección de acuerdo a lo que vas haciendo en tu equipo. Y hay que reconocer que Malagón bajó el nivel y entonces eso le abrió la puerta. El Tala comete el penal contra Ecuador. Abrió la puerta a que, a que Aguirre empezara a tener dudas. Demasiado interpretativo. Después empieza, no es interpretativo, el Tala. Y es más, lo que es más interpretativo. No hay bases sólidas para decir eso. Lo que es más interpretativo es de que hoy hablemos de Malagón cuando lamentablemente Malagón no está. No es interpretativo. Malagón lo dejamos ya a un lado. Es para que veas. Hoy quienes compiten son la Tala, fuerza de Malagón. Tala, Ochoa y Acevedo. Hoy. Y hoy ni siquiera con lo que me dicen, es que Ochoa está vigente. Vigente sí, pero ¿en qué momento está? Malo. Bueno, y el Tala también. Y el Tala cometió el error contra el Tala Atlas, es contra mejor Querétaro, en contra este Mazatlán, momento contra que Ochoa. Ecuador, contra Bolivia. El Tala tiene que ser el titular. Y este año. Y hay más mérito de jugar en las Chivas de México que en el Limassol de Chipre. Que además, ¿sí o no? Nunca creí decirlo. ¿Sí o no? Pero sí. Pero además también hay que llevarlo a esto, porque dicen, es que la Liga MX está por debajo de la chipriota. Permíteme. No. Pero entonces, cuando digas las cosas, di toda la verdad, no nada más la mitad de la verdad. ¿Por qué aparece? Porque la chipriota, de acuerdo a los algoritmos, 1 o 2 equipos compiten o en Conference League, o en Europa League, o en Champions League, y eso les sube puntos. Claro. En relación a lo que pasa con los equipos mexicanos en CONCACAF. Eso es lo que no dicen. No porque sea mejor. Lo que pasa es que en la serie de argumentos que tú has planteado con Duilio Davino en esta entrevista, vas llegando al escenario prácticamente lúgubre, tétrico, de que no hay portero para la selección mexicana. Es decir, descalificas a Ochoa, descalificas al Tala Rangel, Carlos Acevedo se descalifica solo, Gudiño termina descalificándose solo. Entonces, la realidad es que México, y alguna vez se lo preguntamos a Malagón hace poco en conferencia de prensa, es la etapa
etapa más frágil en décadas para la selección mexicana. O sea, tiene que enfrentar con lo que hay. Lamentablemente, o bueno, en este caso, si yo hubiera querido riposar y voltear esto, te hubiera dicho, a ver, Álvaro, ¿a quién pones tú? Y la verdad es que te hubieras puesto en el mismo escenario. No, Ahora, pongo a Acevedo, de esos tres pongo a Acevedo. Espérame. Es el lógico discurso de un exfutbolista. Es como muchos de los compañeros que tenemos en mesas de debate que defienden al futbolista porque se identifican con con esa añoranza, con esa nostalgia del gremio. Y que al final, porque él dice, hay error y hay acierto. Sí, acuérdate que si mal no recuerdo, una Libertadores y en una liguilla... por errores de Duilio Davino, el América se quedó enterrado. Entonces, Duilio Davino, él sabe lo que es el acierto y lo que es el error. Por eso también le parece más fácil, justo, necesario, imprescindible justificar lo que hacen o no hacen los porteros, que en este momento, sí, no hay. Acevedo yo no iría con él, pero bueno, es cuestión de... Pero a ver, cuando a mí me dicen que Ochoa, a como está, es mejor en este momento que Tala Raquel. Ah, mentira. Están mintiendo. Claro que es completa y absurda la declaración. ¿No? A ver, siguiente. Habla sobre si México puede quedar en el top 10, top 20, top 15. Escuche usted. Oiga. ¿Cuál es el sueño y el objetivo? ¿Pasar ronda de grupos, 16avos, octavos, entre la ilusión y pues lo mira, real? Hoy somos 16 del mundo, tú dijiste 16, 20. Pues a mí me encantaría entrar ahí en el top 10. En el top 10. A mí me encantaría entrar ahí. Pero no solo entrar, sino cómo podernos mantener. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy alrededor de 20 jugadores que están en ligas europeas, pero no en equipos top ni probablemente en ligas top. Sí, Santi. Como Memo. Sí, Edson. No, obvio. Pues después tenemos, sí, Memo no es una liga top. Probablemente Bélgica tampoco. Grecia, Rusia, ¿no? Y pues yo creo que para que nosotros podamos sostener un periodo largo de estar entre los mejores equipos del mundo, pues lo ideal sería tener más jugadores en Europa, en competencias fuertes. A ver. El ranking de la FIFA, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Holanda, Marruecos, Bélgica y Alemania. ¿A quién sacamos? A nadie. México no es top 10 del mundo. La última vez que México verdaderamente fue top 10 del mundo fue hace 40 años en el Mundial del 86. Que llegó a cuartos de final contra Alemania. Se fue a penales en el Volcán. Pues la famosa cabeza de serie que fue un mundial. Pero el ranking FIFA es un mal chiste. Bueno, el ranking FIFA son una serie de algoritmos que han desarrollado que uno pensaría que efectivamente no es posible que sea esto o aquello. El ranking FIFA dice una cosa, pero luego nos desnuda el mundial. Sí. En el mundial vemos de qué está hecho México. A eso voy. Hace 40 años. Y a eso voy cuando dices, hoy no lo ves dentro de los 10. Nunca más. Está bien, pero si de pronto México tuviera un mundial que lo metiera dentro de los 10, pero hoy no lo ves. Pero es que hoy tienes que meterte a cuartos de final para que eso pase. Está bien, pero es lo que te estoy diciendo. ¿Qué tal si México se mete a cuartos de final? ¿Para qué? Mundial. Para que eso pase. Okay. Pero la realidad que nosotros vemos, ¿cuál es? Que no va a ser así. No. Que no va a ser así. Y que no va a ser así mientras no cambien las cosas de raíz también. Algo quería decir Rafa, ¿no? ¿Algo, Rafa, que decir o paso a la siguiente? No, lo que pasa es que yo quería rectificar a Sergio. En el 2006, recuerda que México llegó a aparecer entre el quinto y el sexto lugar. No, sí me acuerdo, en la clasificación de FIFA. Claro que me acuerdo. Y fue cabeza de grupo. Me acuerdo del mundial. Fue cabeza de serie. Pero mi punto, totalmente. Rafa. Claro, pero mi punto es que tú sabes muy bien. Tú sabes que el ranking FIFA es una mentira, no, Rafa. Estoy de acuerdo. Que lo que importa es el mundial. A lo que yo voy, ¿Cuántos europeos tenía a su disposición Ricardo Lavolpe entonces para llegar a esas alturas que entendemos también que fue algo manejado dentro de la cantidad de partidos que libraba México? O sea, pero también en este momento estoy de acuerdo con Duilio Davino, o sea, y él lo dice así como realmente como algo imposible, como una utopía. Él sabe que México no termina entre los 10 primeros. Es un sueño guajiro que ya hemos platicado creo que de vamos eso a coincidir en que México no termina entre los 16 primeros. Claro. Eso nos queda muy claro. En otras ocasiones hemos estado cerca de eso. Claro. Pero hoy,
por lo que vemos, estamos lejos y pensamos que no va a alcanzar. Puedes decir, en el 94, después del 86, hace 40 años, en el 94 los penales contra Bulgaria, está bien. Y luego en el 98 Alemania nos da la vuelta. Y el Matador tuvo el 2-0. En 2014 Holanda. El maxigolazo en tiempos extra contra Argentina en el 2006. Y Arjen Robben y Holanda. Pero el hecho es que desde hace 40 años en México 86, México no es top 10 en un mundial. Bueno, siguiente sobre el Vasco Aguirre. ¿Sí le sabe el Vasco a la lectura táctica o no? Sí, escuchemos. Oiga. ¿Le sabe Javier a lo táctico? ¿Le mueve bien? ¿O no tanto como otros técnicos que has tenido? Álvaro, ¿cómo puedes cuestionar a un técnico como Javier? Hermano, tuvo el Atlético de Forlán, Agüero, Manish. Mira que yo lo conozco y lo conozco bien a Javier. O sea, por eso me llama mucho la atención, pues que a veces se hablan cosas afuera cuando no tienen realmente la información de adentro. Todos tenemos errores, todos tenemos áreas de oportunidad, pero no puedes cuestionarlo, por Dios. O sea, ¿cómo? El Tuca es mejor tácticamente. Al Tuca no lo tuve. Buse es mejor tácticamente. Al Buse sí lo tuve. ¿Y qué tal? ¿Quién es mejor? ¿Que quién? Que Javier. Es que pues no hay mejor o peor, o sea... Comprométete, Duilio. No, ¿cómo te voy a decir eso? Por Dios. Pero ¿cómo te voy a contestar algo así? Con naturalidad. Te voy a decir una cosa, todos tienen aciertos, virtudes, unos son mejores que otros en algunas cosas, pero todos son grandísimos entrenadores. O sea, ¿te toma en cuenta en decisiones o no te toma en cuenta, hermano? ¿En qué decisiones? Cuando le haces tú sugerencias tácticas o de jugadores. No, nada. Pero también es labor del director deportivo. No, ni en Monterrey. ¿Cómo? No, hay una línea que tú no puedes cruzar. A ver, Rafael Ramos, ¿cómo reaccionas ante este cuestionamiento y esta respuesta? No, es que es muy grave que Duilio Davino se declare impotente para poder cuestionar a un tipo que jerárquicamente está por debajo de él, que en la pirámide de autoridades está por debajo de él, que tiene la autoridad absoluta por estatuto de cuestionarlo. Pero insisto, ¿con qué capacidad moral y de conocimientos puede cuestionar al Vasco Aguirre? O sea, realmente Duilio Davino, si vamos a su trayectoria, fue un buen defensa central, torpón, toscón, sí, fue un buen defensa central y nada más. O sea, pero como directivo se fue amparando en esa extraña forma en la que maneja Monterrey. O sea, Monterrey blinda primero a su director deportivo y después a los directores técnicos, y lo estamos viendo con Tato Noriega. Entonces, lo que queda... Ahora, yo te pregunto, y esto a lo mejor la gente se lo está preguntando, ¿qué tan inocente es Duilio Davino como para ir como oveja al matadero? ¿Qué esperaba que ibas a hacer tú? O sea, ¿qué tipo de entrevista pensaba que iba a tener como para que no se viera tan... El tipo debe haber llegado a tragarse un litro de té de tila porque fue a hacer berrinche tras berrinche tras berrinche, bilis tras bilis tras bilis. Y me parece magnífico porque quedó exhibido de que no es capaz de orientar en una toma de decisión deportiva, de enfrentar a su director técnico porque... Pues sí, no lo cuestiona, no lo cuestiona. ¿Qué piensas tú, Dion y Sergio? A mí me gusta que haya venido Duilio. Felicidades ahí por... Hoy te voy a contar el contexto de cómo se dio. Hermano. Ahorita se va a dar el contexto. Él sabía lo que venía, al matadero, Sí, efectivamente, sabía. a que lo cuestionaras, a que lo reventaras, a que lo criticaras. Yo soy el carnicero. Y okay. yo sí le reconozco que viniera, que diera la cara, que le pusiera el pecho a las balas. Sí. Que cada vez que estaba en aprietos tomaba agua, sí. Pero salía como defensor, si tú quieres, punta para arriba. Ya volvió y Rafa. reventaba, Sí. pero lo hizo. Y en ese caso, cuando le pregunta sobre el tema de Aguirre, que entendiendo que dice, ¿cómo puedes cuestionar a Aguirre? Es como un acto de defensa. Hasta ahí, pero él tenía que haber sido más tajante. Defensivo. Más tajante y defensivo y a favor de Aguirre. O sea, deja Él- como ciertas ambigüedades. Sí, Que sí. el Vasco le puede A ver, reclamar, no, Oye, me hubieras defendido porque más. ¿qué tal? Y él te dice, ¿cómo puedes cuestionar a Javier Aguirre, La que mano en es la un cintura. técnico que pese a todo lo que pueda parecer, ha estado 20 años en Europa, ha dirigido 20 años en Europa, tiene su capacidad. Él me pudo haber dicho Él te eso. pudo haber Ya. dicho eso, es un gran técnico, aunque a lo mejor fuera políticamente correcto. Pero ¿sabes también qué decía? Como un disclosure, como no sé cuál sería la palabra en español de disclosure, como una salida legal. Decía, también el Vasco ha reconocido sus errores. Cuando lo en decisiones reconoció en el tácticas. 2010, ¿no? No, el 2002. 2002. En el 2002.
Sí, ¿Y Rafa, 2010? Ajá. Con la gorra abajo. No, digo 2002 y 2010. O sea, es que eventualmente lo único que terminó por hacer Duilio Davino, yo imagino que de inmediato le marcó el Vasco y no se vuelve a acercar a un trabajo de selecciones nacionales, conociendo al Vasco, que es rencoroso. Cuando el Vasco dice hasta aquí, y me imagino que esta incapacidad de Duilio Davino para contestar a tanto cuestionamiento, simplemente Javier Aguirre, a mí no me extrañaría, conociendo cómo se manejan las cosas, que de repente mañana por cuestiones personales Duilio Davino presente su renuncia a la selección nacional. A mí no me extrañaría que el técnico de la selección nacional busque cabildear conmigo. No me extrañaría que me busque en cualquier momento. No creo que va a pasar. Pero no me extrañaría. A lo mejor no pasa. No va a pasar. No va a pasar por lo que acaba de decir Rafa. No va a pasar. Por el tema de... ¿qué dijiste, Rafa? ¿Cómo es Javier Aguirre? ¿Cómo es Javier Aguirre, pero que es rencoroso? Rencoroso. No va a pasar. Nosotros también, ¿no? Por eso mismo reconoce que no va a pasar. A ver, ¿cómo se da el contexto Ahora, de la entrevista? A ver. No, espérame. Sí. Perdón, pero esto se soluciona muy fácil, Álvaro, ¿eh? Y además sería una lección muy televisión. digna, muy pura de tu trabajo. Yo invitaría que consiguieras una acreditación para ir al partido México-Portugal y te pongas en primera línea a cuestionar. Y entonces él ya no puede esconderse de ti, él ya no puede evadirte. Y también a ti te dignifica por tener la personalidad de decir, hey, Vasco, punto. Es más, yo te tramito la acreditación si quieres. Gracias. Ándale, Rafa. Digo, me parece Gracias. que bien por todos lados. Me encanta la idea, solo que ese día conduzco picante. Pero post-juego. Ya lo puedes Pero lo haría. conducir. No, a si ver, quieres. no se vale. ¿Te mando a ti? No. Si el que tiene que enfrentarlo eres tú, no yo. ¿Por qué tengo que enfrentarlos? Es lo que te está diciendo Rafa. A ver, siguiente. Pregunta. Sí estaría Pregunta. bueno lo que dice Rafa. No, pregunta, ¿qué le daría más rating a ESPN? Que tú te plantaras en la conferencia Eso sí. previa De a México-Portugal. Ahora, Bueno, con un pues TVU. vaya y entréguese. Vasco, en vivo para Fútbol Picante. Entréguese por la empresa. ¿por primera qué, fila. ¿por qué utilizaste Vaya. Eso abrimos el show. ¿Por qué utilizaste un solo punta cuando Portugal usa dos centrales? Bueno, en fin. No, solo eso. Vaya con ¿Qué todo. piensas que ¿Por yo qué? digo que eres un analfabeta táctico? Me Así. gusta. Es lo que has ¿Cómo vas dicho. a llevar a Ochoa así, o Altala si no tiene brazos? Me gusta. Esa, ¿Por qué caballo. Alvarado lo sigues Con teniendo? eso dijo abrimos Constantino? picante. Sí, es malísimo. Rafa, consigue la acreditación, Rafa. Oye, consigue la consíguela. acreditación. Tramítala. Públicamente exijo a la Federación Mexicana de Fútbol y a Comisión de Selecciones Nacionales que tengan el atrevimiento, el valor, los pantalones, la gallardía, la osadía de invitar a Álvaro Morales Primera a la fila. conferencia de prensa previa. Claro, por supuesto. No, 1-1. Al México. 1-1, Rafa. Vamos a ver. Y entonces vamos a ver de qué cuero sale más correa. Rafa, 1-1. Rafa, la Ey. conferencia de prensa Ey. previa es mañana jueves. O No post- es sábado que hay picante. Mira, no. déjame rapidito. Listo. Vámonos. No se empalma con Déjame picante, rapidito, la caballo. última reacción. No se empalma con picante. De acuerdo, la última reacción. No le saque. La de Gil Mora, esa guárdamela, la usamos después. Al final de cuentas dice que Gil Mora se va a recuperar, Quiero que vean esta. Resulta, ¿cómo se da el contexto de todo esto? Rápidamente lo cuento. Un día se filtra un audio de él, da una entrevista para una cadena, no sé con quién la dio. Y él, cuando estaban poniendo el micrófono, dice, Álvaro Morales, es una vergüenza, no, es una vergüenza, es lo peor, no sé qué. Fuera del aire. Antes de empezar la Cuando lo entrevista. están microfoneando, cuando están antes de entrar a Se la filtra entrevista. y entonces pues yo lo reviento. Y la vergüenza es él, como dice esto del Jimmy, que era su técnico, le echó, acepta que es su error, ta. Me lo encuentro en Polanco, en el restaurante ahí con Carlitos Pavlovich, en el Cambalache de Polanco, me lo Buena encuentro. carne, qué buena carne. Yo venía con unos compas, venía con un socio de Emilio y venía con un empresario de Michoacán, porque pues ya saben que yo VIP y me muevo en el poder siempre. Y justo voy subiendo el elevador y me dice el empresario michoacano, oye, ¿cómo le tiras a mi compadre Duilio Davino? Te pasas, que es mi compa también. Se abren las puertas del elevador y Duilio Davino. Y ahí, mira, aquí está aquí, gritos y todo, nos sentamos, platicamos y me dice, te voy a dar una entrevista.
Y yo dije, pues ok, está bueno. Él te la ofrece así, te voy a dar una entrevista. Así Tú lo le re- dijiste, quiero una entrevista. No, primero sí, pero sí. primero sí se hicieron de palabras, quiero pensar, ¿no? ¿O Poquito, no? poquito, Ok. poquito. Sí, me dice, ¿y tú cómo nos revientas? Que no sé qué. Ok. Y le digo, me dice, pero cuando quieras una entrevista, órale. Pero dije yo, pues bueno, palabras a la ligera. Y la semana pasada, y eso sí se lo voy a reconocer a Duilio, se lo reconozco, que tuvo la palabra. Duilio fue un hombre de palabra y me dijo, yo te debo una entrevista, te la voy a dar. Y tuvo el valor y el coraje de venir al matadero. Y eso se lo reconozco. No le puedo Pregunta. reconocer que no cuestiona al Vasco. Pregunta. Sí, señor, dígame. Pregunta, ¿te parece que es estratégicamente inteligente lo que hizo Duilio Davino? ¿Te parece que es como para creer que estaba en sus 5 sentidos y con las neuronas carburando? O sea, Mira. yo no te voy a... ¿Tú no me darías una entrevista a mí? Su trabajo... Pero claro, porque tú no tienes argumentos contra mí. Día tras día, semana tras semana, para decirle a Duilio Me gusta Davino, la fuerza que "Oye, tiene". Eres un soberano inútil. Después de que le Vamos a hablar sin filtros, sin maquillaje, sin miedo a incomodar, porque lo que está pasando en el fútbol mexicano ya no se puede esconder. Ya no se puede maquillar con discursos bonitos ni con excusas recicladas. Y es que cuando te detienes a observar con atención, cuando dejas de ver solo el resultado del fin de semana y empiezas a analizar el sistema completo, te das cuenta de que el problema no es un entrenador no-is en equipo, no es una racha, es mucho más profundo, es estructural, is cultural. Es una forma de entender el fútbol que poco a poco ha ido alejando a México de la élite y lo ha instalado en una zona cómoda, peligrosa, donde parece que todo está bien, pero en realidad no lo está. Porque sí, puedes ver estadios llenos, puedes ver contratos millonarios, puedes ver equipos que venden ilusión cada torneo, pero cuando llega el momento de competir de verdad, cuando sales al escenario internacional, cuando te enfrentas a sistemas más exigentes, más competitivos, más estructurados, ahí es donde empiezan a notarse las grietas, ahí es donde se cae el discurso, ahí es donde el famoso no pasa nada deja de funcionar. Y en medio de todo esto aparecen nombres, aparecen figuras que se convierten en el centro del debate, como Martín Anselmi, como Matías Almeida, como Frank Juárez, como tantos otros, y la discusión se vuelve emocional, se vuelve personal, se llena de palabras como traición, como karma, como fracaso. Pero si somos honestos, eso es solo la superficie, eso es solo el síntoma de algo mucho más grande, porque claro, es fácil señalar a Anselmi y decir que el karma le está cobrando, que se fue por la puerta de atrás, que no dio la cara, que fracasó en Porto, que fracasó en Brasil, que hoy se presenta como víctima cuando en su momento no tuvo el valor de enfrentar a la afición. Y sí, todo eso puede ser cierto, pero la pregunta real es otra. La pregunta incómoda es ¿por qué el sistema permite que estas situaciones se repitan? ¿Por qué no hay consecuencias claras? ¿Por qué todo se diluye con el tiempo? Y luego está el caso de Almeida, un técnico que marcó una época en Chivas, que ganó títulos, que conectó con la gente, que construyó una identidad, pero que hoy se convierte en una figura casi intocable para algunos aficionados, mientras otros empiezan a cuestionar si realmente es tan grande como se dice, si no está sobrevalorado, si su éxito fue circunstancial o realmente estructural. Y ahí es donde el debate se vuelve interesante, porque no es solo sobre nombres, es sobre criterios, es sobre cómo se evalúa el éxito en el fútbol mexicano.
¿qué pesa más? Si un título, si un proceso, si el estilo, si la identidad, si la conexión con la afición antivero. Mientras discutimos eso, hay algo más grave ocurriendo en paralelo, algo que afecta directamente al nivel del fútbol, y es la estructura de la liga, porque hay que decirlo claro, sin rodeos, el sistema actual fomenta la mediocridad en sí. Suena fuerte, pero es la realidad cuando tienes una liga donde más de la mitad de los equipos pueden clasificar a la fase final, donde no existe el descenso, donde no hay castigo real por hacer malas cosas, donde puedes tener una temporada terrible y aún así tener posibilidades. Lo que estás generando es un entorno donde la exigencia baja, donde la presión se diluye, donde el incentivo para mejorar desaparece y no es una opinión aislada. Es algo que se refleja en el comportamiento de los equipos, en la intensidad de los partidos, en la toma de decisiones. Porque si sabes que no te vas a ir a segunda división, si sabes que puedes rescatar el torneo en las últimas jornadas, sí, sabes que con una racha corta puedes meterte a la liguilla, entonces, ¿para qué construir a largo plazo? ¿Para qué arriesgar con jóvenes? ¿Para qué mantener un proyecto si lo que importa es llegar vivo al final? Y eso tiene consecuencias en el desarrollo de jugadores, consecuencias en la calidad del espectáculo, consecuencias en la competitividad internacional, porque mientras en otras ligas cada punto se pelea como si fuera el último, porque te estás jugando la permanencia, porque te estás jugando el prestigio, porque te estás jugando el futuro del club. En México muchas veces vemos partidos donde la urgencia no existe, donde el ritmo baja, donde el error no se castiga con la misma dureza, y luego nos preguntamos por qué cuando un equipo mexicano sale a competir, afuera le cuesta tanto. No es casualidad, es consecuencia directa del entorno en el que se desarrolla Y dentro de ese entorno también hay otro problema que se menciona poco, pero que es clave: la distribución del talento, porque en la práctica la liga está dominada por un grupo reducido de equipos, 5 o 6, que concentran la mayor parte de los recursos, de los mejores jugadores, de las mejores estructuras, y el resto compite con lo que puede, sabiendo que sus posibilidades reales de ser campeón son mínimas, y eso rompe el equilibrio. Porque una liga fuerte necesita competencia real, necesita que varios equipos puedan aspirar a lo máximo, necesita incertidumbre, necesita que cada jornada tenga impacto. Pero si desde el inicio sabes quiénes son los candidatos, si sabes que los mismos de siempre van a estar ahí, entonces el resto del torneo pierde peso. Y aún así, incluso dentro de ese grupo dominante, vemos irregularidad, vemos crisis, vemos momentos donde equipos grandes como América son señalados como vergüenza, como disaster, como un proyecto que no funciona. Y lo más sorprendente es que, aún en medio de esa crisis, siguen en zona de clasificación M. Y eso lo dice todo M. Porque en una liga realmente competitiva, una crisis te saca, te castiga, te obliga a reaccionar. Aquí no. Aquí puedes estar mal y seguir vivo. Y eso es peligrosísimo. Porque normaliza el bajo rendimiento, lo convierte en algo aceptable
Y en medio de todo esto, los debates se desvían. ANSE habla de si un técnico debe llegar o no, de si un jugador traicionó o no, de si un equipo merece o no, pero no se ataca la raíz. Y la raíz es el sistema E, un sistema que prioriza el negocio sobre lo deportivo. Porque no nos engañemos, el fútbol mexicano es un gran negocio. Y mientras ese negocio funcione, mientras genere dinero, mientras mantenga su estructura, el cambio no es urgente para quienes toman decisiones, pero el costo deportivo está ahí. ANSE se ve en la selección. ANSE ve en la falta de jugadores. En Europa ANSE ve en la dificultad para competir al máximo nivel, y también se ve en la cultura del propio jugador, porque en un entorno donde se gana bien, donde hay estabilidad, donde el riesgo es bajo, la motivación para salir, para competir en ligas más exigentes, para exponerse a un nivel superior, disminuye, y eso frena el crecimiento. Porque salir te obliga a mejorar, te obliga a adaptarte, te obliga a competir de verdad. Y si no lo haces, te quedas en tu zona de confort. Y el fútbol no perdona la comodidad nunca. Por eso es tan importante entender que el problema no es individual, es colectivo. No es Anselmi, no es Almeida, no es American, no es Chivas. Es el sistema completo. Es la suma de decisiones que, poco a poco, han ido construyendo una liga que funciona económicamente, pero que tiene limitaciones deportivas claras. Y la pregunta es inevitable. ¿Se quiere cambiar eso? ¿Existe realmente la intención de transformar el sistema? ¿O estamos ante un escenario donde todos saben lo que pasa, pero nadie quiere tocarlo? Porque cambiar implica perder cosas. Modificar reglas implica incomodar intereses, implica asumir riesgos. Y no todos están dispuestos a hacerlo. Pero si no se hace, el futuro es predecible a más de lo mismo. Más debates estériles, más análisis sin consecuencias, más talento desperdiciado. Y eso es lo más doloroso, porque talento hay, siempre lo ha habido. Jugadores con calidad, con técnica, con personalidad, pero sin un entorno que los empuje, que los exija, que los obligue a dar el siguiente paso. Ese talento se queda a medio camino. Y el fútbol mexicano se queda con la eterna sensación de que pudo ser más, de que tenía todo para competir al máximo nivel, de que estaba cerca, pero nunca terminó de dar el salto. Y tal vez, solo tal vez, el primer paso para cambiar eso no es fichar a un nuevo entrenador, no es traer a una figura mediática, no es ganar un torneo más, es aceptar la realidad, es dejar de engañarse, es entender que el problema es más grande y que la solución no va a ser rápida, pero sí necesaria, porque el fútbol no espera y el tiempo, como siempre, sigue corriendo, y mientras todo eso sigue pasando, mientras el sistema se mantiene prácticamente intacto, mientras los mismos errores se repiten torneo tras torneo, hay algo que se vuelve cada vez más evidente y que cada vez más gente empieza a notar, aunque muchos no quieran decirlo en voz alta. El fútbol mexicano se ha vuelto predecible en lo importante y caótico en lo superficial. Una combinación peligrosa que genera espectáculo a corto plazo, pero limita el crecimiento
realan, porque sí, cada jornada tiene polémica, cada semana hay discusión, hay declaraciones fuertes, hay momentos virales, hay crisis que duran días y luego desaparecen. Pero cuando te alejas del ruido y observas el fondo, te das cuenta de que casi nada cambia, de que los patrones se repiten, de que los mismos equipos vuelven a aparecer en las fases finales, de que los problemas estructurales siguen ahí intactos y en ese contexto, la figura del aficionado también juega un papel clave, porque el aficionado mexicano es exigente, es apasionado, es crítico, pero también es volátil, también cambia de opinión con rapidez. También se deja llevar por el momento y eso influye en cómo se construyen los discursos alrededor de equipos y entrenadores a hoy. Por ejemplo, se habla de Gabriel Milito como si fuera la gran revelación, como si hubiera transformado completamente a Chivas, como si hubiera encontrado una fórmula que nadie más había visto. Y sí, hay mérito, hay trabajo, hay decisiones acertadas, pero también hay que entender el contexto. Hay que entender que el fútbol es dinámico, que lo que hoy funciona mañana puede dejar de hacerlo, que los procesos necesitan tiempo, estabilidad, respaldo, pero el problema es que ese mismo entorno que hoy te levanta, mañana te destruyen. Y eso ya lo vimos. Lo vimos con entrenadores que pasaron de ser héroes a ser cuestionados en cuestión de semanas. Lo vimos con proyectos que parecían sólidos y que se derrumbaron en cuanto llegaron los malos resultados. Lo vimos con jugadores que pasaron de ser ídolos a ser criticados sin piedad. Y eso genera inestabilidad porque nadie tiene margen de error, porque todo se mide en el corto plazo, porque todo se juzga con base en el resultado inmediato y así es muy difícil construir algo duradero, muy difícil, y si a eso le sumas el tema de las elecciones nacionales, el panorama se complica aún más, porque cada vez que hay convocatorias, cada vez que hay fechas FIFA, los equipos pierden jugadores clave, pierden estructura, pierden continuidad y eso afecta directamente su rendimiento, especialmente en una liga donde